Hoy te presentamos 7 minutos de terror. Historia por Tom Holman. Un equipo de reporteros de televisión llegó a la estación de bomberos mientras Rich Tyler, bombero, paramédico y buzo de rescate de 35 años, ordenaba sus ideas. Había visto de todo en 6 años que llevaba en ese empleo. 6 años en cualquier empleo pueden hastiar a un hombre. Pero a él lo ocurrido ese día lo hizo reconsiderar cómo se ganaba la vida. Andando entre los camiones de bomberos, llegó a una ventana de la fachada y miró hacia el río Willamette, que divide por la mitad la ciudad de Portland, Oregón. Desde ahí dominaba el puente Morrison, con un tramo de barandilla rota y la cinta amarilla de la policía ondeando al viento. Pensó en el agua helada, en la mujer en los 7 minutos. 7 minutos, un par de canciones en la radio, un descanso de media mañana para tomar un café, tiempo suficiente para morir. Ya entrada la mañana de aquel sábado, Melissa Bogart, de 31 años, se volvió en la cama, todavía encamorrada, y oyó el rumor de una llovizna primaveral en el techo de su casa, en Vancouver, Washington. Giró despacio para no despertar a su esposo y miró el reloj. Faltaban más o menos 1 hora para su cita en la peluquería, en Portland, Oregón. Sin duda no encontraría mucho tráfico esa húmeda mañana de fines de marzo. No había prisa. Se pasaba las semanas corriendo de un lado a otro. El despertador la sacaba de la cama y tenía que apurarse para no perder el autobús al centro de Portland, donde ella trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Se levantó a regañadientes, desayunó un poco de yogur y se vistió con pantalones vaqueros, un suéter de lana delgado y zapatos bajos. Su marido seguía durmiendo. Melissa cerró la puerta con cuidado al salir. Afuera arrancó su Isuzu Rodeo, una camioneta mediana a la que llamaba Black Beauty, y enfiló hacia el sur por la autopista Interestatal 5. Al ver que había pocos autos, instaló el comunicador de manos libres de su celular y llamó a su hermana. Eran muy unidas e hicieron planes para salir esa noche con sus respectivos compañeros, tal vez al cine y a cenar. Aún no ultimaban los detalles cuando Melissa redujo la velocidad para tomar la salida al centro. El camino ascendía, lo que ofrecía un buen panorama de la ciudad, y luego torcía y desembocaba en el puente Morrison. Como todos los automovilistas del lugar, se acercó al puente con precaución. Era levadizo y en la parte media tenía una rejilla de acero en vez de asfalto. Varias señales indicaban a los conductores que no debían cambiar de carril. Sin embargo, de vez en cuando alguno patinaba y sufrió un choque leve. Era probable que ese día de lluvia y viento la rejilla estuviera resbalosa. En las horas críticas era un triunfo entrar desde la autopista, pero en ese momento, casi la 1 de la tarde, el tráfico era mínimo. Se cambió al carril central. Le dijo a su hermana que en esa ocasión iba a teñirse el pelo y nada más. Al pasar del asfalto a la rejilla, oyó el zumbido habitual y sintió la vibración en los pies. Entonces, a la mitad de la parte metálica, la camioneta se desvió bruscamente a la izquierda. ¡Alto!, exclamó con un atisbo de pánico en la voz. ¿Qué?, preguntó su hermana. Melissa no podía contestar. Sentía como si fuera patinando sobre hielo a 55 kilómetros por hora, contra los vehículos que se acercaban en sentido opuesto. De inmediato, giró el volante al máximo a la derecha, pero era inútil. La camioneta seguía derrapando sin dejar de mantener la dirección hacia ese lado. Melissa se preparó para el impacto. Una vez pasada la rejilla, la camioneta empezó
hacer trompos en el asfalto. Salió despedida hacia la derecha y cruzó 2 carriles. Al chocar contra el bordillo saltó a 1 metro de altura, voló sobre la acera, se precipitó contra la barandilla y la atravesó. Melissa Bogart, cuyo temor más grande era morir ahogada, estaba cayendo al río Willamette desde una altura de 20 metros. «¡Ay, Dios mío!», le dijo a gritos a su hermana, «¡me voy a morir!». «¡Ay, Dios mío!», le dijo a gritos a su hermana, «me voy a morir!». A 1,5 kilómetros de ahí, Rich Tyler se preparaba para lo que quedaba de su segundo turno de 24 horas. Se había ofrecido para trabajar ese sábado y la jornada había transcurrido sin incidentes de importancia. La brigada de turno había terminado de almorzar y estaba tomándose un momento de descanso. Tyler llamó a casa para saber cómo estaba su esposa y su hija de 3 años. Desde niño había querido ser bombero. Al salir de la universidad tuvo varios empleos, hasta que por fin hizo una solicitud para ingresar en el cuerpo de bomberos y socorrista de Portland. Aprobó el examen de admisión y lo contrataron. A sus oídos llegaban todos los sonidos de la estación, conversaciones sobre deportes, política, el tiempo y misiones cumplidas, y el ruido de fondo de un televisor. En cada turno había 8 buzos de guardia, todos adiestrados en búsqueda y salvamento subacuático. Algunos bomberos que habían intentado incorporarse a la brigada de buzos terminaban abandonando la idea ante el pánico que les invadía al verse sumergidos a 20 metros de profundidad, sin nada de luz natural. Muchas misiones de la brigada, a menudo consistentes en recuperación de cadáveres, se desarrollan en el Willamette. Era un trabajo peligroso, porque hacía décadas el río se había destinado a basurero y el fondo estaba sembrado de autos viejos y chatarra en los que un buzo podía quedarse atrapado. Tyler estaba a punto de sentarse en el dormitorio cuando empezó a sonar una fuerte alarma de 2 tonos. DR-1R, dijo el operador por el altavoz. La clave significa hundimiento en el río. Un auto cayó desde el puente Morrison. La bolsa de aire, que se infló al estrellarse la camioneta contra la barandilla, golpeó a Melissa en la cara con una fuerza que la dejó clavada en su asiento. Luego no oyó más que un silencio mientras el vehículo caía frente al agua. Ella cerró los ojos, las manos aferradas al volante como si siguiera conduciendo. Sus sentidos quedaron en suspenso. No oyó cómo aceleraba el motor. El contacto con el agua a 9 grados centígrados, unos 17 más fría que en una piscina, la hizo recobrar los sentidos. En cuanto abrió los ojos se llenó de pavor. No quedaban burbujas de aire en la cabina, y cuando el reflejo de respirar la venció, tragó agua. Empezó a sentir que se ahogaba, palpitaciones desbocadas en el pecho y un dolor ardiente en los pulmones. La camioneta, llena de agua, se precipitaba al fondo. A través del parabrisas, Melissa vislumbró la luz de la superficie. Aunque era una buena nadadora, siempre le había aterrado la idea de ahogarse, de tener la conciencia de una muerte inminente. Ahora sabía que la camioneta sería su ataúd. Se sintió invadida de tristeza, miedo y resignación, pero al final prevaleció un sentimiento más profundo, el de no querer rendirse. Tenía el cinturón de seguridad flojo, pero todavía abrochado. Tocándose el pecho encontró el cinturón y lo siguió con la mano hasta el broche. Tenía el cinturón de seguridad flojo, pero todavía abrochado. Tocándose el pecho encontró el cinturón y lo siguió con la mano hasta el broche.
El agua fría empezaba a quitarle la sensibilidad de los dedos. Buscaba a tientas el botón, pero no lo encontraba. ¿Dónde estaba? Al fin dio con él. Lo oprimió y sintió el pecho cómo se soltaba del cinturón. Despacio, como un astronauta ingrávido, fue flotando hasta el techo de la cabina. ¿Cómo salir de ahí? En su trayectoria hacia el fondo, el vehículo giró y dirigió el costado derecho hacia abajo. Nadando a oscuras, Melissa buscó a tientas la manija de la portezuela. Tyler corrió al poste de la bajada, se deslizó a la planta baja y buscó más detalles en la impresora. Un usuario de teléfono celular había llamado al número de emergencias para avisar que un auto acababa de caer del lado norte del puente. La brigada se puso en marcha, pero Tyler estaba escéptico. Desde la aparición de los celulares, los bomberos recibían un mayor número de llamadas que resultaban ser exageraciones o bromas. No era común que un auto cayera del puente. La última vez había sido más de 10 años atrás, en el mismo puente, y la conductora, que había perdido el control en la rejilla de acero, quedó atrapada en el auto y se ahogó. Los bomberos abrieron las puertas automáticas y Tyler alcanzó a ver el puente Morrison y el tramo de barandilla rota. Corrió a la camioneta de buzos. El conductor ya tenía el motor en marcha y las luces encendidas, y saltó a la parte trasera donde iba su equipo. Mientras la camioneta salía de la estación bamboleándose, Tyler se afianzó en el estrecho espacio para no caer y se puso el traje térmico de buceo. Les quedaban 6 o 7 minutos, como máximo, para llegar al sitio donde había caído el auto, echarse al agua y bucear hasta la víctima a la que esperaban rescatar con vida. Melissa no sabía cuánto tiempo más sería capaz de aguantar la respiración. Quizá le quedaban fuerzas para un nuevo intento. Cuando se acercó a la portezuela del lado del conductor, salió flotando a través de la ventanilla. El cristal, que se había hecho añicos a causa del impacto, mientras salía de la camioneta sintió que rozaba el volante con una pierna. Impulsándose con los pies contra el vehículo, nadó hacia la luz. Casi sin aliento, salió por fin a la superficie de las aguas plomizas, pero todavía no estaba a salvo. La lluvia le azotaba el rostro y el viento levantaba olas tumultuosas que le hicieron tragar más agua sucia. Se obligó a respirar, toser y escupir. Respiraba, tosía y escupía. Sentía las piernas entumecidas y pesadas. La ropa y los zapatos le dificultaban mantenerse a flote y constantemente se le hundía la cabeza. Se echó entonces hacia atrás y empezó a flotar boca arriba, usando los brazos a manera de remos para no hundirse. Se encontraba a 1 centenar de metros de la orilla y la corriente la arrastraba rápidamente río abajo. Estaba rendida. Vio que un grupo de gente la miraba desde la orilla y oyó el ulular de las sirenas a lo lejos. Una de las sirenas era la camioneta de Tyler, que se dirigía a toda prisa al dique de la ribera. En el camino, el operador de radio les avisaba que había alguien flotando en el río. Tyler decidió dejar el tanque de oxígeno. Sin él nadaría mejor. La camioneta y un camión de salvamento se estacionaron en la orilla. En cuanto pararon, Tyler bajó de un salto y una vez que un bombero le aseguró una cuerda al cuerpo, bajó por la pendiente del dique. Apenas tocó el agua con las aletas, se alejó nadando. No tardó en sentir las manos adormecidas. Aún así se quitó los gruesos guantes de buceo para poder asir a la mujer. Llevaba también una tabla para ayudarla a nadar hasta la orilla.
Otros bomberos de Portland se habían apostado como vigías en el puente y la ribera. Desde ahí observaban la posición de la mujer y se la indicaban a Tyler. Se había pedido una embarcación de salvamento a la jefatura de policía y el equipo había puesto manos a la obra, pero en los siguientes minutos la vida de Melissa dependería por entero de Tyler. Nadando contra la corriente, el socorrista levantó la cabeza por encima del oleaje. Después de calcular la velocidad de la corriente por el movimiento de la mujer, enfiló no en línea recta hacia ella, sino con un ligero desvío río arriba, teniendo en cuenta su propia deriva. Si se equivocaba, la corriente la arrastraría río abajo, o el cansancio la hundiría. Se estaba acercando para no asustarla. Le gritó: «Hola, soy bombero de Portland, me llamo Rich». Melissa oyó gritar a un hombre. Se enderezó y trató de nadar hacia él, pero estaba muy aturdida y a duras penas podía mantenerse a flote. Volvió a ponerse boca arriba y trató de escuchar al hombre. «¿Hay alguien más en el auto?» «No, voy para allá, conserva la calma». «Lo siento mucho, estoy a punto de alcanzarte. ¿Qué te pasó?» En realidad, no quería enterarse de los detalles, sino comprobar el grado de lucidez de ella y determinar la gravedad de sus heridas. «¿Sabes qué día y qué hora es?» Melissa le dijo la hora, hasta recordó que tenía la cita en la peluquería. Tyler por fin llegó a su lado y le extendió la tabla. Si ella perdía la calma y trataba de aferrarse a él, los dos se irían al fondo. Melissa tomó la tabla, pasando un brazo por encima, se subió en ella y entonces perdió el conocimiento. «Ya estás a salvo», le dijo Tyler, sosteniéndola. Empezó a nadar hacia la orilla, aprovechando el empuje de la corriente. Momentos después vio la embarcación de salvamento y, manteniéndose a flote, dejó que otros brazos subieran a la mujer a bordo. Una ambulancia esperaba en la ribera para trasladar a Melissa al hospital de la Universidad Health and Science, Oregon, a 8 kilómetros de distancia. La operación de salvamento había terminado de principio a fin 7 minutos.